Hola nuevamente a todos, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar de respaldo versus UPS, nuestro tercer webinar de esta serie de webinars de Sistemas ES. Esperamos que esta información siga nutriéndolos a ustedes para sus próximos proyectos y que puedan pues sacar el mayor provecho. Recuerden que esta sesión se está grabando y que podrán volver a verla si en algún momento se retiran o pierden la conexión. Esta sesión se subirá a nuestro canal de YouTube y ahí pueden ver también nuestras sesiones anteriores. Los dejo con David Aguirre y con Aarón Hernández. Gracias, Fabi. Gusto a todos, saludarlos de nuevo. Así como les mencionó Fabi, hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre respaldo y UPS. Pero antes de comenzar, ahí nos podrían escribir en el chat que se escucha todo bien y que están viendo todo bien con la presentación para ir confirmando. También recordarles, vamos ahorita a ponerles en el chat un link sobre eh, un grupo que tenemos en WhatsApp para que se puedan unir y ahí les vamos a estar mandando recurrentemente todos los webinars y todo el contenido que estemos lanzando sobre almacenamiento de energía. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a comenzar a explicar cuál es la diferencia entre un respaldo y un UPS. Aaron, ¿me ayudas con la siguiente? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un UPS y un respaldo? Allá afuera me ha tocado ver que mucho tiempo dicen, las baterías te ayudan para regulación de frecuencia, variaciones de voltaje, te sirven para hacer los shifting peak shaving. Y sí es cierto, pero no todas las baterías hacen lo mismo y no toda la electrónica nos permite hacer estas funciones. Entonces, es bien claro que entendamos que una batería que ustedes están buscando para hacer load shifting puede ser que nos funcione para hacer respaldo, pero también puede ser que no. ¿Ok? Es bien importante entender esto y hoy vamos a revisar el detalle entre uno y otro. ¿Ok? Y el UPS, que significa Sistema Ininterrumpido de Poder. Estos equipos seguramente ya los habrán visto ahí en el mercado, desde lo más pequeño, que son los no breaks, son todos estos equipos o componentes que permiten que las cargas se mantengan energizadas y ante variaciones de voltaje, pues conectan y desconectan la red eléctrica. ¿Ok? Hoy les vamos a explicar la diferencia entre uno y otro y en qué caso aplicar cuál. Pero para eso necesitamos entender primero qué tipo de cargas y cómo vamos o qué tipo de cargas van a necesitar este tipo de respaldo. ¿Ok? ¿Qué nos importa definir? Primero, hay que entender que para los usuarios que están buscando un respaldo o un UPS, necesitamos entender qué tipo de carga tienen. Porque van a haber lugares en los que el cliente quiere un respaldo y pues tiene cargas que no sean sensibles ante variaciones de voltaje y ante una velocidad de respuesta. ¿Ok? Entonces, el primer punto que tenemos que considerar es el tipo de carga que queremos respaldar. Segundo, es la velocidad de reacción. Los equipos que naturalmente vendemos para sistemas de bajo voltaje, residenciales y comerciales ligeros, traen transferencias de 16 milisegundos. 16 milisegundos es un ciclo de los 60 Hz que tenemos en un segundo. ¿Ok? Entonces, un ciclo, pues prácticamente para cualquier carga que tenemos en nuestra casa, no tiene ningún tema, ¿no? Pero van a ver ahorita que hay cargas que sí pueden llegar a ser sensibles ante este tiempo. ¿Ok? Y el otro es el tiempo de respaldo. Esto también, ¿qué lo va a dictar? Pues la cantidad o el tiempo que su usuario necesite estar respaldado, ¿no? Van a haber algunos clientes que necesiten 12 horas, van a haber algunos clientes que necesiten minutos, van a haber algunos clientes que necesiten 2 o 3 horas y eso pues va a determinar el tamaño de la batería que vamos a requerir, ¿ok? Ahora, arrancándonos con tipo de carga, ¿ok? ¿Qué tipo de cargas podemos llegar a tener? Dentro de lo que clasificamos para los usuarios, pues tenemos las cargas no críticas, las cargas críticas y las cargas sensibles. ¿Ok? Esos son los tres tipos de cargas que vamos a nosotros llegar a tener con cualquier usuario, pero ¿cómo vamos a clasificar esta? Pues dependiendo de la prioridad que tenga el cliente, dependiendo su operación. Por ejemplo, para un hospital, pues los quirófanos son críticos, ¿sí? Pero para una industria puede ser que unos motores, unos compresores no sean críticos y tal vez los PLCs que están programados para llevar el control de estos motores o de estas líneas de producción son cargas sensibles ante estas variaciones de voltaje o ante estas cosas. Entonces, desde ahí necesitamos comenzar a definir. Y luego
los dos tipos de cargas que podemos encontrar, que son cargas inductivas y cargas capacitivas. Y ahorita les vamos a explicar esto. ¿Ok? Cargas no críticas. ¿Ok? Esto pues prácticamente no requiere mucha explicación. Estas son todas las cargas que tenemos, que un usuario no necesita para que la operación sea pues constante. ¿Ok? No requieren una respuesta instantánea y pueden llegar a soportar un voltaje inestable. ¿Ok? Para esto tendríamos que evaluar el usuario. ¿Qué tan importantes son ciertas cargas para su operación, no? Porque llegan de repente con nosotros y nos dicen, David, quiero respaldar 1 mega de este cliente, que es la demanda contratada y está cercana a la demanda máxima registrada. Y cuando comenzamos a hacer preguntas y les comenzamos a decir, oye, ¿es necesario respaldar todo el centro de carga o es una parte de su operación la que es crítica? ¿Ok? Y ahí es cuando comenzamos a discriminar y comenzamos a separar cargas y decir, oye, pues igual y el 50% de las cargas son no críticas y estas las podemos sacar de nuestro sistema de respaldo. ¿Ok? Estas pues no requieren mucha explicación. Yo creo que el mismo nombre las describe. ¿Ok? Las que siguen, aquí es donde ya comenzamos a tener una diferencia. Marón, ¿me ayudas con la siguiente? Las cargas críticas, ¿ok? Estas sí son necesarias para la operación, ¿ok? Y son las que requieren este tiempo o esta velocidad que sea imperceptible, ¿ok? Y puede ser que algunas no tengan temas con las variaciones de voltaje y pueden ver que algunas sí, ¿ok? Arriba pueden ver están los data centers y abajo pueden ver un quirófano, ¿no? Estos son tipos de usuarios en los que las cargas son necesariamente eh, se necesitan mantener en operación porque el tipo de uso que se les da es el que hace el negocio, a final de cuentas, un hospital, un quirófano, un centro de datos, pues prácticamente todos los servidores y todo lo que tienen ahí en equipos, ¿no? Entonces, estas cargas pueden llegar a tener un criterio en el que si nosotros con 16 milisegundos no las llegamos a afectar, pues podemos irnos con un sistema de respaldo. No necesitan un sistema de UPS. ¿Ok? Las que vienen, que son las cargas sensibles, esas sí van a requerir un UPS, que lo que vieron, que les explicamos de manera anterior y vamos a repasar hoy, es que un UPS prácticamente nos mantiene el voltaje constante porque tenemos doble etapa de inversor. Uno que se dedica a cargar la batería y el otro que se dedica a entregar alterna ya directo hacia las cargas. Estas transiciones pues son de 0 milisegundos. Toda la parte PLCs, toda la parte que se dedica a control, que sean cargas muy sensibles para industrias específicas, son las que van a requerir esta regulación de voltaje. ¿Ok? ¿Qué nos ha tocado ver? Centros de datos también, en algunos en específico necesitan este tipo de operación. Quirófanos a veces o equipos muy críticos que, oye, tengo aquí las vacunas, ¿no? Oye, tengo algo para una enfermedad que de plano, aunque yo tenga un sistema de respaldo, necesito que tenga redundancia o que por temas de variación de voltaje no se me dañe el compresor que tiene ese refrigerador para conservar esas vacunas, ¿no? Hablando de un hospital, ¿ok? Que también nos ha tocado ver ahorita ya con todos los temas de las automatizaciones. Todos estos robots que son automáticos para los centros de distribución también requieren un voltaje constante. Si están operando debajo del voltaje que pueden soportar, prácticamente se apagan, se tienen que volver a encender y pues ustedes lo saben, cuando el cliente deja de operar, pues está perdiendo dinero. ¿Ok? Entonces, esos son los tres criterios que tendríamos que nosotros evaluar dependiendo del tipo de respaldo que hay que ofrecer. Y luego está el tipo de cargas, ¿sí? Que podemos llegar a tener cargas inductivas. Esto está relacionado con motores, está relacionado con temperatura y son equipos que tienen normalmente bobinas. Normalmente vamos a tener de 3 a 7 veces la corriente nominal para hacer ese arranque, ¿no? Y que comencemos a generar inercia. Entonces, estos son los equipos que pueden llegar a afectar a nuestros inversores, porque ustedes saben, tenemos una corriente de salida a nivel nominal, pero ¿qué pasa si el equipo se nos va a 3X o 4X? Tendríamos que sobredimensionar el inversor 3X o 4X para que nos pueda soportar esos segundos que va a demandar corriente este tipo de cargas, ¿ok? Y el otro tipo de cargas son las capacitivas. ¿Ok? Que este eh, tipo de cargas pues pueden llegar a generar corrientes de irrupción.
Aquí el factor de potencia puede ser, llegar a ser mayor a 1 y puede llegar a tener resonancia con una red o con un generador. ¿Ok? Entonces de ahí vamos a partir. ¿Qué es lo importante? Que ustedes a la hora de vender cualquier respaldo puedan hacer un correcto levantamiento de información para saber cuáles van a ser este tipo de cargas que el cliente quiera respaldar. Y entre más información nos compartan a nosotros, pues mejor les vamos a ayudar a diseñar sus sistemas y seleccionar, mira, pues este cliente necesita un respaldo, ¿no? O este, sabes, por el tipo de carga va a requerir un OPS. ¿Ves? Entonces, ahora sí, Aaron, los dejo contigo para que puedas seguir explicando todos estos temas. Muy bien, entonces el siguiente parámetro que nos interesa es saber qué velocidad de reacción requieren nuestras cargas. Tenemos tiempos principales. El primero es una velocidad de reacción instantánea, es decir, 0 milisegundos. En este tipo de velocidad, el flujo de corriente permanece constante durante todo el tiempo. No hay lapso de tiempo en el cual se pueda perder el flujo de energía. El siguiente es el imperceptible. El imperceptible es cualquiera que esté entre los 0 milisegundos y 8 milisegundos. Es medio ciclo de los 60 Hz que tenemos y algunas cargas sensibles, como pueden ser los centros de datos o los sistemas de control de descarga, requieren ese tipo de aplicación para no perder datos o alcanzar a guardar los datos que tienen dentro de sus memorias flotantes. Entonces, importante tener esto en cuenta. El siguiente categoría es una velocidad de reacción rápida. Esa está entre los 8 y los 500 milisegundos. Aquí entran una amplia gama de inversores que hacen las remontaciones dentro de estos rangos. Aquí ya son cargas un tanto menos sensibles, pero que también requieren tener cierta cantidad de reacción. Ahora, aquí es cuando empezamos a tener ya cargas que son no críticas o que empiezan a ser no esenciales. Y después tenemos la categoría de velocidad lenta. Esto es cualquier tiempo arriba del medio segundo de reacción. Aquí entran sobre todo los generadores o las plantas de respaldo. Son equipos que requieren cierto tiempo de acondicionamiento de energía o acondicionamiento propio de operación, que es el que va a requerir para operar correctamente. ¿Ah? El siguiente parámetro es el tiempo de respaldo, es decir, cuánto tiempo nosotros queremos permanecer fuera de la red o operando fuera de red en la operación. Eso también se llama autonomía. Y para la mayoría de los sistemas UPS, este rango está entre los 5 y los 30 minutos, dependiendo del tipo de baterías, dependiendo del tipo de aplicación. Eh, Básicamente es este el concepto. ¿Ok? Ahora, una vez entendido todas estas definiciones, vamos a responder a la pregunta, ¿a qué le llamamos respaldo en un sistema tema de almacenamiento de energía con baterías? Y el entender que el concepto de respaldo no es en sí un conjunto de equipos. Este es un profesional que tienen esos equipos a la hora de operar. ¿Sí? El respaldo es tener la energía alternativa cuando falla nuestra fuente principal de generación de energía. En este caso puede ser la red, el generador, la energía fotovoltaica que tengamos disponible, etc, etc, etc. Y el objetivo de este tipo de aplicaciones es mantener la continuidad operativa básica, es decir, básicamente tener un flujo de energía en caso de que mi fuente principal falle. Y podemos ver dos tipos de respaldo ampliamente hablando. Uno es respaldo total, comentaba mi compañero, en el que todo el cuadro de cargas se estaría respaldando por medio del sistema, sin importar criticidad, sin importar el tipo de operación. Y la otra es parcial, donde tú seccionas algunos tipos de cargas, sobre todo críticas y sensibles, para poder únicamente abastecer esa cantidad de energía. ¿Sí? En este caso, pues
ya sea que tengas un sistema de respaldo más lento para las cargas no críticas o que no respaldes esas cargas debido a que no son necesarias para tu operación o para tu funcionamiento diario. Sí, y bueno, hay dos grandes soluciones que se utilizan actualmente para abatir ese tipo de situaciones. La primera son los generadores y la segunda son los UPS o los bricks que conocemos. ¿Qué es lo que sucede con los generadores? Primera, que tenemos un inicio lento, es decir, la mayoría de las plantas requieren sí una señal de activación, que suele ser instantánea, pero para poder empezar a generar energía establemente requiere un ciclo de calentamiento entre el 1 y los 5 minutos para poder tener ese flujo de energía constante y poder empezar a servir como una fuente de energía. Tienen un control moderado, sobre todo en encendidos y apagados. Puedes controlar cuánto tiempo pueden estar operando, puedes controlar cuándo mandas la señal, pero más allá de eso no hay una forma de controlar, salvo en equipos muy, muy especializados. Eso también tiene la característica de que requieren frecuente dependiendo de su operación. Es decir, hay que estarlos abasteciendo de combustible, hay que estar revisando que todo el sistema esté operando, las bobinas, hacer recableados, etcétera, etcétera, etcétera. Suelen ser los más comunes que tenemos hasta ahora y requieren además un tipo de transferencia, es decir, un sistema que nos esté hacia dónde o desde dónde abastecemos energías, ¿sí? De nuestra fuente normal de generación a la fuente de emergencia. Y esto puede ser por medio de un tablero, como lo que muestra aquí, o puede ser por medio de una transferencia automática que esté implementada dentro del sistema. ¿Vale? El siguiente es una solución UPS, un sistema ininterrumpido de potencia. Tiene una topología similar a la que vemos aquí en pantalla. Tenemos una alimentación de alterna que está alimentando cargas a la vez que carga las baterías y lo mantiene cargadas. Y en caso de que se vaya a red, entra un switcheo, el cual empieza a demandar energía desde las baterías y no desde la red que teníamos anteriormente. Y, como comentamos, estos son no-breaks, estos son sistemas que funcionan en velocidad de reacción instantáneas o imperceptibles. Y generalmente están respaldadas por un sistema de baterías de gel o sí, usualmente reguladas por válvula. Estas baterías se han estado implementando debido a que su electrolito es una forma muy estable de transmisión de electrones. Tiene alta resistencia a amionaciones y no derrama ningún tipo de electrolito y no produce ningún tipo de gas externo que pudiera dañar los sistemas a su alrededor. Estas baterías tienen una durabilidad media entre 1 y 3 años, lo cual implica también cierto tiempo de funcionalidad que le puedes dar a tu sistema. Más actualizados, hay algunos sistemas de UPS que utilizan baterías de litio, sobre todo litio ferrofosfato. Estos ofrecen una densidad energética más grande, una química más estable y por tanto mayor seguridad dentro de los sistemas y ciclos de vida extendidos, lo que llamamos durabilidad alta, entre 10 y 15 años de operación sin tener que reemplazar y prácticamente con mantenimientos nulos. Entonces, todos estos sistemas funcionan de esta manera. Y la diferencia primordial entre cualquier sistema de respaldo y un UPS es que el primero es la velocidad de reacción, que suele ser, una vez más, entre instantánea e imperceptible. Esto es el propósito general del UPS, mantener esta continuidad sin interrupción. ¿Sí? Y además, acondicionar la energía que le abasteces a tus equipos. Como son utilizados sobre todo para cargas sensibles y críticas, requieren tener una
salida estable en valores de voltaje, amperaje y frecuencia para poder alimentar estas cargas de manera apropiada. La idea es no solo abastecer de energía, sino proteger tu operación, sobre todo en la electrónica sensible. Y mantiene la integridad de tus procesos. Se asegura de que todos los aparatos respaldados por este tipo de sistemas estén íntegros y puedan operar de manera adecuada. Y ahora, esto lleva a ciertas costos implícitos que se dan por el sistema. David, ¿me puedes ayudar a explicar esta Claro, parte? Aaron. Sí, y bien importante identificar, porque todo esto que ya les está platicando Aarón, hay dos elementos que nos sirven para comparar, y esto les va a servir para entender inclusive cualquier sistema de almacenamiento. Tenemos algo que se llama CAPEX, que es la inversión inicial, ¿no? Cuando los quieren comparar a ustedes con un generador y con un sistema de almacenamiento, pues estamos comparando CAPEX versus CAPEX. ¿Cuánto me cuesta instalar un generador versus cuánto me cuesta instalar un sistema de almacenamiento? Pero hay que integrar otro costo, que es el costo operativo, ¿ok? Ahorita les vamos a mostrar unos datos de, pues, más o menos cuánto es el costo operativo de las diferentes aplicaciones que les mostramos ahorita, porque aquí es en donde puede llegar a ser una ventaja el usar un UPS de doble conversión con litio como los estamos mostrando. ¿Ok? ¿Puedes pasar a la siguiente, Aaron, por favor? Y aquí es donde comenzamos a ver esta comparativa. Esta comparación la estamos viendo con un sistema UPS o de respaldo de 40 kVA. ¿Ok? Si se pueden dar cuenta, un UPS común, pues puede rondar entre los $15,000. ¿Ok? Este UPS seguramente va a tener 5 minutos y pues ese es el tiempo de respaldo que vamos a tener para nuestro cliente. Aaron, se dejó de ver la presentación. Eso es lo que nosotros vamos a llegar a tener. 5 minutos de respaldo solamente. ¿Qué pasa si nosotros consideramos hacer una inversión en un UPS de litio ferrofosfato? Más o menos va a ser algo representante entre $22,000 y $23,000 aproximadamente. Similar a la inversión de un generador del mismo tamaño con su transferencia automática. Pero dense cuenta, el BES que va a tener 40 kilos de potencia, que pues, van a ser similares a estos 40 kVA, con las otras opciones que les mostramos, pero con 80 kilowatts hora, va a costar 2X. Esto quiere decir que el CAPEX es el doble versus las otras soluciones. Si nosotros no tenemos algún argumento o no podemos demostrar al cliente todos los otros beneficios que va a lograr tener con este esquema de doble conversión, pues obviamente va a comparar peras con peras, pero la realidad es que estamos comparando peras con manzanas. Y en esta siguiente gráfica les vamos a mostrar cuáles son los costos operativos que tienen estos equipos, ¿ok? Y llévense el dato. El BES, que nos representa entre 40 y $45,000, solamente tiene a 10 años $4,000 de operación. Este es el total del costo operativo. Un generador diésel va a tener aproximadamente $30,000. Un UPS de litio ferrofosfato, vamos a tener que hacer un cambio de baterías y aproximadamente vamos a tener que hacer una inversión en cambio de baterías de $50,000. Y el UPS BRLA con estas baterías selladas que les mostraron prácticamente representa $60,000, porque ellos cada año o cada 2 años necesitan estar haciendo este cambio de baterías. Entonces, pues prácticamente aquí es en donde el litio va a ganar y lo que nosotros les estamos diciendo que pueden instalar, pues va a estar dominando, ¿no? El mantenimiento que van a requerir estos equipos no es el mismo que los otros. Y aparte, pues tienen todos los demás beneficios que ya hemos platicado. Puede ser multifunción, le podemos agregar solar, agregamos el beneficio fiscal y pues también esta parte de darle multifunción, ¿no? Ahorita hemos estado revisando algunos proyectos con clientes donde dicen, oye, la batería load shifting también quieren que nos sirvan como un PS. Ok, sí se puede hacer. ¿Qué necesitamos considerar? Que pues hay que ver cuánto tiempo vamos a estar teniendo estas variaciones de voltaje para sobredimensionar la batería y que tengamos la energía necesaria también para hacer el load shifting y el UPS al mismo tiempo. ¿Ok? Adelante, Ron. Bien. Ahora, ¿por qué se han hecho necesarios este tipo de sistemas? ¿Sí? En la actualidad
tenemos ya una mayor dependencia energética para sectores críticos. Ya es sumamente importante tener los hospitales operando, nuestras fábricas también por temas, por temas de costos. Todo el sector productivo se ha enfocado en tener esta resiliencia y continuidad energética como el estándar de funcionamiento. Y tenemos también una terminología dentro de nuestro entorno que empieza a ser difusa, que es esta, ¿no? ¿Cuándo yo le puedo dar el respaldo y cuando yo llamo UPS? Y esto generalmente resulta en malas decisiones técnicas porque se sobredimensiona un sistema o se subdimensiona un sistema que quiere tener este tipo de operación, ¿no? Sobre todo en tiempos de reacción y en cantidad de autonomía. Usualmente, ¿qué es lo que podemos encontrar? Una es respaldo a través de un inversor, ¿sí? Que son sistemas que ya engloban varias fuentes de energía, como son la planta de generación, la red, el sistema fotovoltaicos y el banco de baterías, o directamente con una interconexión de inversores, lo cual puede mantener ciertos tiempos de velocidad de reacción. ¿Sí? Otra cosa que se empieza a ver es un sistema BESS típico, donde tú tienes un inversor solar que alimenta ciertas cargas, la red con un desconector para hacer isla y tu sistema de respaldo con baterías. A estos usualmente también se les puede agregar un generador de diésel, algo de solar, algún generador eólico y en algunos casos algún sistema de hidrógeno que esté acoplado. Y la otra topología es un sistema de doble conversión, donde tenemos la red conectada a un inversor que está cargando directamente las baterías y el sistema de baterías alimenta una segunda línea de inversores que alimentan las cargas. En este caso, el flujo de energía es unidireccional y no tienes tiempo de aislamiento debido a que generas este flujo virtualmente sin interrupción cuando cortas red, no importa porque la segunda línea de inversores está alimentando tus cargas directamente desde las baterías. Entonces, el flujo hacia las cargas jamás se interrumpe. Sí, son las dos topologías que podemos ver en cuanto a respaldos típicos ahorita. En sistemas, primero de respaldo imperceptible y después en sistemas de doble conversión con velocidades instantáneas. Y esto no se tiene que quedar en baja escala, esto también se puede hacer a gran escala utilizando sistemas de control un tanto más sofisticados, como pueden ser los sistemas de DAVE, donde ya puedes ir acoplando diversas fuentes e ir conectando al control de tu sistema tanto como requieras. Todo lo que tienes en fotovoltaico, la N cantidad de generadores que pudieras acoplar, eh, dentro de los límites del sistema. Y la idea pues agregar cierta robustez en cuanto a el flujo de información que tú tienes para el monitoreo de tus sistemas, en cuanto a la precisión del control que tú tienes para activar o desactivar tus fuentes, en cuanto a asegurar los valores estables de alimentación que tienes para tu sistema. ¿Sí? Y nos enfocamos una vez más en tres aspectos principales para definir un sistema de respaldo que consideramos bueno o efectivo. El primero es, como ya comentamos, el tiempo de conmutación o la velocidad de reacción. La calidad de la energía que me entregan mis aparatos a su salida para las cargas y el tiempo de autonomía que vamos a tener para abastecer nuestras cargas. ¿Sí? Hablando del tiempo de conmutación, actualmente tenemos sistemas de inversores que se manejan entre los 16 y los 500 milisegundos. Esto dentro del rango de lo que es rápido. Y los generadores que pueden llegar a tener minutos de tiempo de conmutación, el arranque que se hace, más el tiempo de estabilización o el tiempo de desestabilización del sistema cuando apagamos el sistema de respaldo. La siguiente es la calidad de energía. Es importante revisar
si hay fluctuaciones de voltaje y frecuencia que pudieran pasar directamente hacia las cargas y donde no hubiera un acondicionamiento activo que se tuviera que agregar al sistema. Generalmente lo que se hace es primero probar el sistema y después instalarlo para poder evitar estas cosas o para poder estar prevenidos en cuanto a la instalación. Y la otra es la autonomía del almacenamiento. Actualmente, sobre todo con los sistemas de generador, este parámetro depende de la capacidad de las baterías o del combustible que se pueda agregar a a los generadores. El diseño debe considerar la demanda que se tiene en las cargas contra la duración esperada de los cortes. Es decir, si mis cortes duran media hora, una hora, un día, 12 horas, etc. ¿Sí? De manera que puedas tener tu sistema dimensionado de la forma adecuada y trabajar dentro de tus parámetros esperados de operación. Y bueno, eso nos lleva a cómo podemos o qué es lo que existe actualmente en sistemas UPS para, para cargas críticas. ¿Sí? Y hablando en general, tenemos tres tipos de topología. Una es el standby o el que está fuera de línea. En este caso, tienes una red normal que cambia a batería cuando falla la red. El tiempo de conmutación suele estar entre los 3 y los 8 milisegundos y su nivel de protección suele ser básico, es decir, solo te protege por sobretensión de la red. Otro es el que es interactivo de línea o la interactive. En este caso tienes un sistema de voltaje que corrige, tiene un regulador de voltaje automático que corrige el voltaje sin utilizar la batería. Tienen también un tiempo de conmutación de 3 a 8 segundos y además nivel de protección que ya se considera medio. No solo es la sobretensión, sino las fluctuaciones de voltaje que pudieran generar algún tipo de disrupción en tus cargas. La última topología se llama online o doble conversión. En este caso, la carga siempre está alimentada por un inversor. El tiempo de conmutación es instantáneo. No hay interrupción si se va a tu fuente principal de operación y tienes un nivel de protección máximo porque filtra todo el acondicionamiento previo a tus cargas. Es decir, puedes controlar voltajes, puedes controlar corrientes y puedes controlar la frecuencia con la cual estás alimentando todas tus cargas. ¿Sí? Estos empieza a ser importante o ha sido importante desde ya hace un tiempo en distintos sectores de operación de nuestra sociedad ya. La primera es centros de comunicaciones, en donde tienes equipos como servidores, routers o conmutadores, los cuales tienen segundos de baja operación y entonces pierden datos y esto cuesta dinero. Toda la información que se respalda en esas telecomunicaciones no puede ser recuperada de forma eficiente o es sumamente caro poder hacer ese respaldo de la información. Entonces, este tiempo de operación que se pierde empieza a ser significativamente importante en cuanto a costos de operación del centro de telecomunicaciones. El segundo sector es el sector médico. En este caso estamos hablando de sistemas de monitoreo de signos vitales, los quirófanos o los laboratorios. Como ya habíamos mencionado, estos son sistemas que sí o sí necesitan estar encendidos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si en medio de una operación se te va la energía del quirófano, pues tienes un paciente en la mesa y puede ser una situación extremadamente hablando de vida o muerte, ¿no? En el caso de los laboratorios, las pruebas que se hacen, los tipos de las centrífugas, todo este sistema de enfriamiento de vacunas, de refrigeración de medicinas, suele ser importante mantenerlo. Son cosas que muy fácilmente pueden llegar a ser inservibles si no se tienen en condiciones adecuadas. Eh, Generalmente estos son sistemas que tienen tolerancia cero a microcortes o variaciones de voltaje. Entonces, un sistema de UPS empieza a hacer la diferencia entre una pérdida solo monetaria y una operación continua que sea manejable o que sea óptima.
parte de estos sectores es la industria automatizada o la industria de control. Los sistemas de PLC, sistemas de escala o líneas de producción, en donde cualquier microinterrupción o reinicia el sistema o pierde la sincronización del control del sistema, lo cual requiere también cierto mantenimiento para poder reajustar y mantener operativamente al 100%, ¿no? Esto ya no es un tema de solo necesitar energía, sino necesitar la continuidad perfecta para poder abastecer el tipo de sistemas. Y estos son parámetros esenciales porque impactan directamente en el diseño de tu sistema de almacenamiento de energía. En este caso, vamos a comentar esta parte de qué es lo que se requiere revisar previo a instalar un sistema. En primera instancia, el tipo de carga. El tipo de carga va a definir cuál es la solución que vamos a proponer, no al revés. No la solución define el tipo de carga que vamos a alimentar. Si es algo no crítico y no sensible, un respaldo normal puede ser suficiente. En caso de que no sea así, si tenemos cargas críticas, cargas sensibles, un sistema UPS va a ser la opción. En este caso, para cargas críticas, un inversor por sí solo no es suficiente para mantener el respaldo adecuado. Integrar UPS en sus circuitos críticos puede ser lo más rentable, es decir, tener varios respaldos parciales, uno para lo no crítico o lo no sensible y otro para lo crítico y sensible, que integre el UPS, suele ser una solución más rentable y flexible que tener un sistema único de respaldo donde se sobredimensiona todo el sistema. Combinar las tecnologías, tener eficiencia por capas, nos da continuidad, autonomía y costos optimizados de operación. Es decir, no es necesario elegir entre un sistema de respaldo y un sistema de UPS. Puedes complementar ambos con ellos mismos para poder integrar una solución óptima de lo que requieres. El UPS no va a competir con el respaldo, solo lo hace más preciso, lo hace más funcional. Y para esto hay algunas buenas prácticas que podemos usar en nuestro diseño de sistemas BESS. Primero, hacer un levantamiento un poco más específico de lo que vamos a hacer y clasificar nuestras cargas por nivel de criticidad. No todos los sistemas requieren UPS, no todas las cargas requieren un respaldo inmediato, ¿sí? Algunas cargas lo exigen. Entonces, tener este control de qué cosa es lo crítico y sensible, lo que es solo crítico pero no tan sensible, lo que es no crítico o lo que si empieza a no ser crítico, nos ayuda a poder separar todas estas partes que podríamos utilizar para dimensionar un sistema. Esto nos lleva a pensar en capas, no una solución única, ¿no? Tener un UPS para la velocidad de respaldo, un BESS para autonomía extendida, alguna fuente como un generador para un respaldo extendido de energía. Esto nos empieza a meter ciertas capas de seguridad que podemos aplicar en todos nuestros sistemas. Siguiente buena práctica es verificar la compatibilidad de los equipos, es decir, que nuestro inversor, nuestro UPS y nuestras cargas sean compatibles entre sí, que tengan valores de alimentación similares, frecuencias iguales, voltajes estables, y que sean los necesarios para esas cargas. Todo esto nos ayuda a evitar problemas en cambios de frecuencia, meter armónicos a nuestro sistema de red o temas de sincronización entre un equipo y otro. Y por último, diseñar con inteligencia, no con sobrecapacidad. Sobre todo en sistemas de subpaneles, un UPS puede reducir los costos globales del sistema si se hace adecuadamente y, como ya comentamos, el tema de los sistemas BESS puede rentabilizar nuestra autonomía sin perder ninguna de las funciones que tenemos. Entonces, hay que empezar a pensar estos sistemas de manera más flexible, no encasillarnos en una solución única que pudiera ser sumamente cara o no lo suficientemente robusta o precisa para nuestro sistema. Tener estos filtros
nos ayuda a poder integrar una solución óptima para cada sistema. Y como la gran mayoría de estos sistemas, todo es un traje a la medida. ¿Sí? No todas las soluciones pueden aplicarse globalmente y no todas las soluciones requieren aplicarse globalmente. Entonces, todos nos pueden ayudar a discriminar la solución adecuada. Y más adelante vamos a poder hablar de esto. David, te cedo ahorita la palabra. Gracias, Aaron. Y vamos a aprovechar, yo creo que es buen momento para responder algunas de las preguntas que nos están haciendo aquí en el chat. La primera que veo que nos mencionan, que dicen, ¿dónde encuentro los números de veces de corriente que un motor requiere para arranque? Ya ahí Aaron le respondió en el chat, que dice generalmente en la placa de datos técnicos, ¿no? No siempre es un dato fijo. Lo más recomendable es hacer pruebas empíricas midiendo la corriente de arranque, ¿no? Justamente se puede llevar un multímetro, medir corriente. El tema es que a veces los inrush o esos picos de corriente no son tan sensibles al multímetro. Entonces pueden usar equipos de medición, equipos como analizadores de redes, en donde puedan ver estos picos de arranque máximo que llegaron a tener. Luego, dice, mencionar un beneficio fiscal. ¿Se refiere al beneficio por el sistema fotovoltaico, a los BES que tienen o a que los BES tienen beneficio fiscal? El BES como tal, cualquier sistema de almacenamiento, no obtiene beneficio fiscal porque no es un generador renovable. Pero cuando lo acoplamos con un sistema fotovoltaico, se vuelve un generador renovable híbrido. Entonces, el mismo UPS, como les mostraron, si tenemos los paneles acoplados, ya sea a la salida del inversor en alterna o a la entrada del inversor, pues podemos obtener ese beneficio fiscal siempre y cuando se facturen en el mismo sistema, ¿no? No podemos meter primero solar y luego baterías, tendría que ser en un mismo proyecto, ¿ok? Luego nos preguntan, para el local de oficinas donde hay un data center y los diferentes puntos con los equipos de cómputo, ¿se recomienda UPS o solo respaldo? ¿Ok? Lo que ya les mencionamos, hay que analizar las cargas. Pregúntale a tu usuario qué tan sensibles son, qué velocidad de respuesta pueden llegar a tener. A veces esos 16 milisegundos que logramos tener con los equipos regulares sí son suficientes, ¿no? Si por algo es un lugar que tienes muy mal nivel de tensión y nos ha ayudado a ver casos en donde los clientes ya tienen un UPS online con doble conversión y se les dañan, porque el tiempo en el que están en su voltaje de la red eléctrica es mucho mayor a esos 15, 30 o hasta una hora que llega a tener ese UPS online. Entonces, hay que revisar esto, validarlo, podemos hacerlo con cualquier tipo de tecnología. Yo que te recomendaría hacer esas preguntas antes, ¿no? Lugares donde se demanda online, cuando necesitamos mantener el nivel de voltaje constante y estas cargas sensibles y críticas que ya les mencionaron, y todas estas industrias específicas, ¿no? Toda la industria de hospitales, industrias con procesos de automatización, industrias con procesos sensibles, ¿ok? Luego, ¿qué soluciones es mejor para regular variaciones constantes de frecuencia de la red o caídas de tensión? El UPS online, ¿ok? ¿Qué beneficios les queremos mostrar? Que a final de cuentas, la misma batería, que es más grande y que podemos tener más tiempo de respaldo, si le metemos doble inversor, pues ya volvemos este UPS online y le podemos dar este beneficio a sus usuarios, ¿ok? Ahora sí, Aaron, vamos a seguir. ¿Qué podemos utilizar para este tipo de proyectos? ¿Ok? Para sistemas de bajo de 180 kVA, lo que ustedes requieran, lo podemos hacer con Victron. ¿Ok? Metemos doble tapa inversor, compartimos la misma batería, que si se dan cuenta aquí tenemos un inversor a la izquierda interactuando con la red. A ese le vamos a decir ante qué parámetros de voltaje se va a mantener conectado y cargando la batería, y el de la salida o el de la derecha, ese va a estar operando aislado prácticamente. Entonces, ¿qué pasa si se va la red eléctrica? Perdemos el de la izquierda, pero ¿de dónde se está energizando el de la derecha? Del mismo bloque de baterías, ¿ok? Nada más aquí tenemos que tener cuidado, porque imagínense si tenemos un tiempo de respaldo muy prolongado, ¿no? O tenemos un nivel de tensión muy bajo por 4 horas o 5 horas y excede el banco de baterías que ya tenemos. Pues si se descargan nuestras baterías, los equipos se van a tener que reconectar, o si estamos fuera del parámetro, pues no nos vamos a poder reconectar. Entonces, por eso también es importante saber el tiempo que necesitan ustedes o el tiempo que están teniendo mala calidad de energía, ¿no? Entonces, siempre ante estos proyectos, entre más información tengamos, tengan equipos de medición y veamos este tiempo, pues mejor les vamos a ayudar a diseñar sus proyectos, ¿ok?
Luego, para equipos más grandes, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya metemos PCS y ya metemos contenedores de baterías mucho mayores, ¿no? Tenemos la red eléctrica, metemos un EPS Power Cap 1000, que es un inversor de 1 mega a 1.5 megas y podemos extenderlo hasta 6 megas. Y metemos un bloque de baterías y a la salida vamos a tener otro inversor y energizamos las cargas con la misma lógica que les explicamos de manera anterior. ¿Ok? ¿Y qué pasa si tenemos mucha potencia? O sabes qué, con la limitante que tenemos de los inversores con los que utilizamos actualmente, David, no va a ser suficiente. Necesitamos 6 megas de UPS, ¿ok? Pues esta sería la segunda versión. También si ustedes tienen, por ejemplo, diferentes bloques de distribución o traen una subestación y tienen 10, 12, 15 transformadores, podemos hacer esta siguiente solución. No tenemos que tener un solo bloque de UPS, podemos tener varios bloques de UPS compartidos, donde aquí lo vemos. Si se dan cuenta a la izquierda, traemos el bus bar principal, que si vamos a estar operando en media tensión, lo que tenemos que hacer es también meter doble tapa de transformador de 13.800 sobre 23.000 volts. Tenemos que bajar a 690 volts, que normalmente son a los voltajes que operan estos equipos. No van a estar operando a 480, entonces van a tener que mandar a hacer un transformador dedicado con un primario especial y con un secundario al voltaje que necesitan nuestros inversores. Y a la salida tenemos que hacer la inversa. Aquí, como es mucha potencia y tenemos que estar haciendo UPS, pues tenemos dos bloques de batería con doble inversor. ¿Ok? Estas son las cosas que podemos estar haciendo. Nuestras recomendaciones: lleguen con los parámetros, hagan las preguntas, tomen las mediciones, revisen las cargas que sean críticas, veamos que no el 100% del centro de carga es lo que tenemos que respaldar o hacer UPS, y pues lleguen con nosotros ya con información más a detalle, porque pues si no llegan con esa información precisa, los vamos a devolver de nuevo para que regresen con esa información a detalle, ¿no? Porque pues si les cotizamos un UPS de 1.5 megas, pues la verdad es que su cliente cuando vea $1.000.000 va a decir, ah, cañón, pues esto no es para mí, ¿no? Entonces, cuando ya comenzamos a discriminar y ver cuáles son esas cargas críticas y sensibles, podemos llegar a la medida necesaria, ¿no? Y normalmente los terminamos haciendo modulares o terminamos instalando varios UPS o varios bloques de respaldo en una misma planta y en un mismo centro de carga. ¿Ok? Siguiente, Aaron. Ahora, ¿qué argumentos comerciales concluimos con todo esto que les explicamos? Next. Primero, a la izquierda, pues los generadores y UPS te entregan una sola función, ¿ok? Que es respaldo. Los generadores, ya se dieron cuenta, su debilidad es el tiempo y el costo operativo. Y el UPS nos puede entregar esta regulación de voltaje y también nos va a servir de respaldo, pero su debilidad es el tiempo. El OPEX o el costo operativo, por lo que es necesario considerar, es más caro, ¿ok? Y es algo que recurrentemente el cliente va a tener que estar invirtiendo. Entonces, si usted le logra presentar el diferencial, que es invertir en un UPS online con baterías o con BESS, como se los estamos mostrando, versus la inversión de un equipo regular, pues van a poder seguramente lograr una venta. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa? Hemos estado viendo inclusive marcas muy renombradas que dicen, ah, podemos hacer UPS y regulación. La verdad es que tienen un BESS y externo meten un UPS. Entonces es invertir el doble, porque tú tienes una batería dedicada a hacer UPS y otra batería dedicada a hacer el BESS y el load shifting, cuando ya les mostramos que con la misma se puede realizar. ¿Ok? Entonces estamos duplicando el sistema. ¿Les va a ayudar a tocar algún escenario? O hay algunos clientes con los que hemos revisado proyectos donde nos dicen, David, ya tengo una planta de emergencia. Lo que queremos hacer es recortar el tiempo y que prácticamente la transferencia sea imperceptible. Ah, pues podemos meter 1 hora de BESS y entre el generador y la carga crítica instalamos el sistema de almacenamiento. Entonces puede tener esos 16 milisegundos de transferencia a su cliente. ¿Ok? Ahora, ¿qué beneficio tenemos en el BESS? El BESS sustituye a ambos y nos da las multifunciones que ya les hemos mostrado. Podemos acoplarle solar, podemos darle función de UPS, podemos hacer load shifting y reducir el cobro por capacidad. Y si encontramos con alguna otra fuente de energía en corriente alterna, la podemos acoplar y que siga funcionando, prolongando los tiempos de respaldo y aprovechando la infraestructura existente. ¿Ok? Siguiente, Ron. Entonces, nuestras conclusiones es que el futuro de la gestión energética es distribuido, inteligente y resiliente. Ya se dieron cuenta, respaldo y UPS no son rivales, son piezas complementarias. ¿Y qué va a depender esto?
de esto que ya les explicamos. Hay que analizar el tipo de carga y el tiempo de velocidad que necesitan en respuesta al respaldo, ¿ok? Y con un buen diseño, pues aseguramos continuidad para las cargas críticas, podemos tener autonomía ante cortes prolongados. Si le acoplamos solar, pues el solar va a seguir funcionando aunque no tengamos red eléctrica y nos va a permitir una optimización técnica y económica. La diferencia entre estos va a ser la velocidad de conmutación, ¿ok? Eso es lo más relevante. Y ahora, siguiente, con esto concluimos este webinar de hoy. Vamos a aprovechar a responder algunas de las preguntas que nos siguen haciendo para que ahí no se nos vayan sin esas dudas. Aquí Fabián pregunta, ¿sería correcto considerar que la degradación de un BESS de litio se degradaría igual de rápido que un UPS de litio si se usa para respaldo? La realidad es que no. Las baterías BESS o las baterías estacionarias están diseñadas para tener mayor cantidad de ciclos y mayor cantidad de descargas, ¿ok? ¿Y de qué va a depender esto? Pues de la profundidad, de la temperatura y de la velocidad a la que estemos descargando, ¿no? Recurrentemente vamos a tener el inversor cargando la batería todo el tiempo y a la salida vamos a tener siempre energizadas las cargas, ¿no? Que es lo único que tenemos que considerar, que pues la eficiencia entre la carga y la descarga, pues vamos a tener más o menos ahí un 5 o 6% más extra de consumo de energía por esta eficiencia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, se degradan más lento y podemos dar esta múltiple opción, ¿ok? Luego, Aaron, si nos puedes ayudar con esta, ¿cómo identifico las cargas capacitivas? Ok, una carga capacitiva es cualquiera que tenga, vaya la redundancia, un capacitor dentro de su sistema, ¿no? Los bancos que utilizamos para la regulación de armónicos, los sistemas, muchos de los sistemas de inversores tienen una etapa de transformación que requiere cierta energía almacenada por un tiempo bajo. Tiene un banco de capacitores dentro de ese que puede llegar a tener eso. Los sistemas de conteo en los sistemas de datos usualmente también utilizan estos capacitores cerámicos para osciladores. Entonces, una carga capacitiva es básicamente cualquiera que requiera este pico de carga instantáneo para poder operar después. Super. Ahora hacen otra pregunta. Si operamos el BES como respaldo, ¿representa mayor costo operativo? Si es así, ¿de qué depende? ¿Ok? El costo operativo no va a ser tanto en el OPEX, va a ser más que nada en el CAPEX, porque necesitamos validar que el inversor o el PCS que va a estar funcionando tenga la función de grid forming, que se vuelva él la referencia de voltaje y frecuencia para las cargas. Y aparte de esa, pues ya les mostraron, si usamos un inversor con bypass, pues internamente el inversor trae la transferencia. Si usamos un inversor que solo vaya en paralelo con las cargas, necesitamos una transferencia externa. Entonces, esto incurre en más costos en la electrónica. Entonces, en el CAPEX, si queremos comparar, por ejemplo, con una solución allá afuera en el mercado que se dedica nada más a hacer load shifting, pues sí va a ser más cara esta que nos permita hacer respaldo, porque la electrónica tiene que cambiar. Entonces, sí aumenta el CAPEX. El costo operativo se mantiene muy similar y también que es algo que se recomienda, meter un bypass, que este bypass también va a incurrir en el CAPEX, porque el bypass, ¿para qué nos va a servir? ¿Qué pasa si le tenemos que dar mantenimiento al UPS? Oye, tenemos que cambiar el sistema de enfriamiento, ¿no? O tenemos que rellenar el glycol dentro de los containers. Pues necesitamos energizar directo con la red y en lo que hacemos ese mantenimiento, pues tenemos que retornar de nuevo al UPS, ¿no? Entonces, pues se tiene que cablear ese bypass para que brinquemos el UPS, ¿ok? Y una última pregunta, bueno, dos preguntas ahí que nos hacen. ¿Un BES tiene una transferencia de hasta cuánto el más rápido? ¿8 milisegundos? Lo más rápido son 16 milisegundos, pero dependiendo también el tipo de carga, pueden llegar a retardarse hasta 200 milisegundos, ¿ok? Entonces van a andar en ese rango, entre 16 y 200 milisegundos. Ya normalmente con el BES, si queremos algo más rápido, nos vamos a ir al doble conversión, que ese es 0 milisegundos, ¿ok? ¿Quién nos puede ayudar a ver la configuración del Victron para hacer el 0 segundos? Tengo dos Multiplus para realizar pruebas y me gustaría saber cómo es la configuración. Ok, eso directo con tu asesor y directo con tu ingeniero. Ya ven cómo trabajamos, que es en células.
Entonces, nada más pide que te agenden ahí una cita para hacer esta configuración. ¿Qué es lo importante? Vas a necesitar dejar ahí un MK3 para hacer esta operación, porque necesitamos darle datos de cómo estar operando el inversor cargador al ecrano o al servo y permitir la visualización de estos equipos. ¿Ok? Entonces, acércate con tu asesor, tu ingeniero te va a poder ayudar y de esa manera te ayudamos a hacer esta configuración. Que también los invitamos, tráiganos los proyectos, les ayudamos con el diseño. La verdad, tenemos un equipo de ingeniería muy preparado que ya conoce a la perfección todo esto. Estamos comenzando a ver el deployment de los primeros BESS ya de alto voltaje. Entonces, sí, los invitamos a que reboten ahí con nuestros proyectos. Y recuerden, próxima semana 23 de octubre cerramos con la última parte que es autoconsumo y microredes. ¿Les interesa? Porque nosotros vemos que este es el sector que más va a estar creciendo en el futuro en todo el tema de energía renovable. Y recuerden, Fabi, les dejamos ahí el link para que se puedan registrar al grupo de WhatsApp. Sí, el link ya se encuentra en el chat. Igual ahorita lo volvemos a mandar para que no se haya quedado en la parte de hasta arriba y puedan acceder rápido a él. Súper. Pues muchas gracias, Fabi. Aarón, esperamos que les haya servido todo esto. Recuerden, en cuanto tengamos ya la edición del video, lo vamos a estar subiendo y para que pues ahí puedan repasar y se lo puedan estar compartiendo ahí a la gente, a sus técnicos, a sus comerciales y que se acerquen con nosotros. Lo importante es que pues nos vean a nosotros como ese departamento de consultoría en almacenamiento de energía, pues para que les ayudemos a que esto salga a flote. ¿Va? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. No olviden que este webinar, si entraron un poco tarde, estará grabado y se subirá dentro de unos pocos días a nuestro canal de YouTube para que puedan volver a verlo si es que quedó alguna duda. Y de igual manera pueden contactarnos para cualquier proyecto que se les ofrezca. Que pasen una excelente tarde. Gracias.